Hola a todos, en este video les presentamos nuestra opinión del Centro de Cultura Ambiental, nuestras observaciones acerca del proyecto y la experiencia al estar ahí. Bueno, nosotros llegamos por el estacionamiento que está ubicado al lado norte del proyecto, donde inicia este recorrido por una gran área de vegetación que te va acompañando hasta llegar al mismo espacio. Podemos percibir igual que los caminos tienen una cierta circunferencia, no son totalmente rectos. Entonces eso es una manera interesante también de irte aproximando al proyecto. También algo que puedes notar desde el inicio es la importancia que le dan al material como principio de un diálogo que comienza con el contexto. Creo que es interesante el poder entender esta gran cubierta de un solo material que de cierta manera te dirige la vista a ciertos puntos que terminan siendo siempre naturaleza. Entonces creo que este contraste del material con el sitio nos da una idea de lo que quiso lograr el proyecto con este diseño. Sí, creo que la forma circular que tiene en combinación con la cubierta ayudan a que se integre muy bien al contexto, ¿no? Como tú lo mencionas, no hay nada que te interrumpa la vista hacia ningún lado. Podemos seguir observando la vegetación que existe a su alrededor. También creo que la forma en la que las columnas están empotradas en el suelo hace que la misma cubierta parece que nace desde ahí y conforma este espacio, por lo cual el mismo edificio no ejerce un protagonismo en su entorno y el diseño de paisaje logra dialogar muy bien por medio de su geometría circular, la cual comparte con este mismo espacio. Lo que también crea para el usuario una experiencia distinta, con la cubierta que de cierto modo esconde algo y el círculo que la acompaña, puedes ir descubriendo el centro cultural, ya que a pesar de la repetición y el ritmo de los elementos a lo largo del trayecto, puedes tener distintas vistas. Igualmente, el uso de esta geometría circular ayuda al manejo de los distintos niveles que se encuentran en el sitio, ya que el lugar tiene una variación de alturas. Esto lo puedes notar en los caminos que te llevan al espacio, debido a que funcionan como largas rampas que van absorbiendo esos cambios de nivel. Por este motivo, el centro cultural no cuenta con ningún elemento que interrumpa tu recorrido, ayudando a que la transición entre el exterior y el interior se sienta con mayor fluidez. Una vez que terminas la primer parte que compone el proyecto, ahora te encuentras en un ambiente distinto, con una fachada más abierta, con una altura distinta, y puedes observar al edificio como un medio círculo que se abre hacia la naturaleza, por lo cual su conexión con el exterior se puede percibir más fácilmente. Esta conexión que tú comentas creo que es gracias a que en esta parte del proyecto se encuentra una gran plaza circular, con una serie de gradas que emulan un anfiteatro, lo cual crea un entorno totalmente distinto y podemos observar condiciones diferentes, permitiendo que se desarrollen diversos tipos de actividades. Creo que este espacio es un gran ejemplo de cómo la arquitectura no siempre tiene que estar contenida por muros, sino que es una forma de condicionar nuestros pensamientos y actividades a partir del diseño. Un diseño el cual podemos observar si con detenimiento nos fijamos en las formas, los materiales y la función del edificio o proyecto donde estamos. En este caso, la forma orgánica o sin ángulos rectos te permite percibir una relación más directa con el entorno y con esta forma libre en la que crece el bosque. Entonces pienso que se vuelve una experiencia distinta para nosotros que recorremos y habitamos el espacio y también compatible para el mismo sitio. Yo creo que esa sensación de apertura y fluidez se logra a partir del diálogo que tiene el vacío y lo construido, ya que gracias a esa forma circular consigue tener un equilibrio visual, mostrándonos una gran integración entre la arquitectura
y su entorno, por lo cual, a pesar de encontrarnos en el exterior, te logras sentir contenido por el edificio y por la vegetación. Esto lo hace un espacio óptimo para su fin, como centro de cultura ambiental. Resumiendo un poco lo anterior, todo lo que percibimos en el espacio que habitamos tiene que ver directamente con su diseño, y este tiene una intención. Digamos que es la manera en la que te hace sentir cuando lo visitas o lo que sucede cuando estás ahí en un ambiente determinado. Así que cada proyecto ubicado en cierto lugar en particular solo podrá darte esta experiencia única. Por lo que creemos que en la Ciudad de México necesitamos más proyectos de este tipo, que propicien un ambiente verdaderamente público, en donde las personas puedan descansar del movimiento cotidiano de la ciudad. Más espacios así nos ayudarían a ver la importancia que el diseño tiene en nuestras vidas. Gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse para poder seguir creando más contenido como este. Si tienen alguna sugerencia o comentario, déjenlos abajo o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.